¿Dónde están los audífonos? Ahí ya está grabando. Tomás, ¿querés ahorita? ¿Vos tenés otros ahí? No, igual ya. Dame aquí para... Vos conducís. Justito. Muy buenas tardes, estimados amigos. Tenemos el placer de estar iniciando hoy la tercera temporada de Dignidad y Rectitud. Ustedes disculparán que recién el último día de junio pudimos empezar. Supongo que estarían ansiosos, pero el problema es que el bolsillo estaba exhausto, no había un mango. Cuando pude hacerme de unos pesos, entonces dije, me debo a la querida audiencia. Y quiero mandar un saludo especial a las 4 o 5 personas que a principio de este año preguntaron, acá en la emisora, la propietaria, a la querida amiga Noemí Rachopi, a la doctora Rachopi, ¿qué pasaba con nuestro programa? Bueno, la realidad es esa, Vale la aclaración, no teníamos fondos. Ahora parece ser, me reservo el nombre del caballero que está interesado en financiarnos el programa. Aparte a ese señor, le deseamos que se mejore porque va a ir a realizarse este mes un tratamiento al Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, un problema grave oncológico, pero dice que tiene buena chance de recuperarse. Alguien que pertenecía por familia, estirpe familiar al vallismo, y como Bianchi, que no lo pude ubicar, no sé dónde hace el viejo mamado ahí, que no lo puedo encontrar para que venga a aportar sus amplios conocimientos científicos. Y bueno, eso es señal que el fascismo, identidad soberana, por decirlo correctamente, tuvimos audacia en referencia al nombre de nuestro programa, es el crisol en donde se están fundiendo gente de las más diferentes corrientes ideológicas, de opinión, de tradición familiar, de las más diferentes posturas o doctrinas religiosas, de estilos de vida, de visiones de la vida, de cosmovisiones, pero con un común denominador, los principios y el compromiso por la civilización occidental, y sobre todo los intereses del Uruguay y de Hispanoamérica. Ustedes saben que la forma más correcta, los que tenemos un criterio nacionalista continental, la forma más correcta de llamarlo es Hispanoamérica, no Latinoamérica. Hacía tiempo que quería contarles esto, porque el invento del vocablo Latinoamérica le perteneció a Luis Napoleón, al sobrino de Napoleón Bonaparte, que tenía interés de forjar un imperio colonial en esta orilla del Atlántico. Ustedes saben que puso en México a un sistema monárquico. Sentó en el trono del Imperio de México a un Austria, al archiduque Maximiliano y Carlota, que eran dos Austrias, que era, si no me equivoco, el sobrino del emperador Francisco José. Era por supuesto, un reino títere de París. Y tenía el interés, para justificar la presencia francesa, de que también nuestro continente tenía una corriente sanguínea, cultural, gala, agarrándose simplemente de la vieja colonia de Haití, que fue muy pocos años, de Francia. Fue un territorio que tuvo que ceder
España por una derrota ante la guerra pirenaica, en la etapa que Francia estaba atravesando la Revolución Francesa, como una indemnización tuvo que entregar la mitad de la isla de la Española. O sea, eran argumentos muy inconsistentes de la diplomacia francesa para llamar a esta región Latinoamérica, haciendo ver que no solamente había una corriente hispánica y lusitana, más allá que lo lusitano puede ser también considerado hispánico, porque la Lusitania era una región de la vieja provincia romana de la España. La Lusitania, la Betiania, que era lo que correspondería hoy día a Andalucía, o incluso en algún momento, cuando reinaba en España, Felipe II, que se decía que en el imperio español jamás se ponía el sol, porque cuando salía en las Filipinas se ponían las Antillas, Felipe II también llegó a ser rey de Portugal en razón que era sobrino materno, era hijo de Isabel de Braganza, y al morir el rey de Portugal, Sebastián el Grande, peleando en África contra los bereberes, o sea, contra los moros, quedó acéfalo el trono del Portugal y le correspondió por la ley sálica a Felipe II. De Felipe II pocos lo saben, pero llegó a ser también rey consorte de Inglaterra, porque estuvo casado con María Estuardo. Son cosas que hay que recordar de la historia de la hispanidad. Debe haber sido de los emperadores más poderosos de la historia. Dicen los historiadores que el imperio español, en su máximo apogeo, llegó a tener 20 millones de kilómetros cuadrados y solo fue superado por el británico y el mogol. Pero con una diferencia. El imperio mogol fue un imperio rapaz, un imperio, digamos, que saqueador. El imperio inglés fue un imperio extractor, en gran medida, muy parecido, porque los mogoles llevaban la fama de hacer matanza, pero los británicos no dejaron, solo quedó en la isla de Tasmania, al sur de Australia, una sola habitante. De los 800.000 habitantes que tenía Australia cuando se inició la dominación británica, quedaron solo algunos miles, porque aplicaban también aquello que aplicaron en sus colonias de Norteamérica, que el único indio bueno era el indio muerto. Mientras que acá, a los indios se los asimiló. Imagínense de que los enjardinados del Palacio Real de Madrid, junto a la estatua de los grandes reyes de España, está también la de Montezuma y la de Atahualpa, porque se los asimiló, se los honró como dignos vencidos. No se los pasó a cuchillo como hubiesen hecho los británicos. A tal punto que la mítica Guardia Civil Española fue fundada por un descendiente de Montezuma. Las filas filipinas, que llevó a tener que combatir hasta contra samuráis, fue hecha por indios guerreros tlaxcaltecas, la misma tribu de Malinche, de Doña Marina, que no fue una traidora. No, era prácticamente una esclava sexual de los aztecas. Y una india bellísima, y se la ofrendaron a Hernán Cortés, entre otras cosas, para que los organizara para terminar con la tiranía azteca. España, y ya vamos entrando al tema que quería decir, no fue propiamente colonialista. En todo caso, fue colonizadora como Roma,
como heredera legítima del Imperio Romano. Hay un gran historiador español, profesor Ibáñez, de la Universidad Complutense de Madrid, que en sus análisis históricos nos habla del Sacro Imperio Romano Hispánico, porque considera que el Imperio Español nació de la raíz de Roma. Los que van a derrotar a los aztecas, y eso vaya para el gobierno zurdo de México, son los propios pueblos de México y de Mesoamérica que se sublevan con la ayuda de Hernán Cortés, que era un gran soldado, los organiza, y los que van a tomar Tenochtitlán el día, si no me equivoco, 16 de agosto de 1521, son los pueblos precolombinos que estaban sometidos por los aztecas, porque los aztecas eran un imperio feroz, criminal, brutal, sanguinario y opresor, que tampoco eran originarios de México. Eso nunca se enseña en nuestras escuelas y en nuestros liceos, y es que se sigue enseñando esa historia, porque para los planes de historia moderno parece ser que la historia de Universal se inició con el tiro suizo o con la muerte de Liberal, pero los aztecas, los mexicos, no eran originarios ni de México ni de Centroamérica, eran originarios del sur del estado de Montana e hicieron una migración hacia el sur parecida a la que hizo Atila durante la última etapa del Imperio Romano, o que hizo después Gengis Khan o Tamerlán, más o menos iguales, pueblos nómadas guerreros que sometieron a otros pueblos. Gracias a que llegó España, que se acabó con la antropofagia. Imagínense en que los aztecas sacrificaban 40.000 personas al año. Los aztecas cometían la brutalidad de practicar la antropofagia no solo ritual, sino alimenticia. El plato preferido, el plato más suculento, más, diría yo, de elevado arte culinario en los banquetes del emperador azteca y de los castas sacerdotal y militar, era carne de niño. Eso se acabó con España. En gran medida, la conversión de los indios al catolicismo no fue tanto por la fuerza, fue porque eso les valió librarse de esa religión brutal. Mataban a un guerrero enemigo, le arrancaban el corazón cuando todavía estaba vivo y lo comían. Bueno, más allá de los defectos que haya podido tener históricamente la Iglesia Católica, por lo menos terminó con la antropofagia y los sacrificios humanos brutales que se cometían acá en América. Es más, los aztecas tenían esclavos, cosa que no tuvo España en la primera etapa. España de las potencias europeas fue la que prácticamente no estuvo en el negocio infame de la tráfica de negros. España prácticamente no participó de la trata de negros. Los que participaron de la trata de esclavos africanos fueron, por su orden de importancia, Inglaterra. Incluso el pensador liberal inglés, tan apreciado por personajes de nuestro mundo político como Sanguinetti, sostenía: un hombre puede tener todas las casas que quiera, todos los caballos que quiera y todos los esclavos que quiera. Y su giro comercial era, entre otras cosas, la trata de esclavos con un amigo. Después siguieron los holandeses, los franceses y los portugueses. España prácticamente se sustrajo del tráfico de esclavos. La entrada de esclavos africanos acá a América fue después de la Guerra de Sucesión, en donde a España le impusieron una serie de condiciones. Entre ellas,
entregar Gibraltar y entregar Minorca, que después la recuperó. Y otra condición que le impusieron, no me acuerdo si fue la paz de Westfalia, no recuerdo cómo se llamó ese tratado de paz, fue comprarle a los británicos 144.000 esclavos al año. Sería una gruesa, 12.000 por mes. Entonces España no tuvo más remedio que eso. Pero indios esclavos nunca hubo, a tal punto que Colón, como buen comerciante genovés, de su segundo viaje, llevó a España 600 indios de esclavos y la reina Isabel la Católica le hizo una gran observación. ¿eh? Lo reprendió profundamente por tratar a los indios como esclavos y haber traído a otros hombres que España los consideraba hermanos como esclavos. Y a muchos de ellos los devolvió a América de sus propios recursos económicos, de su propio dinero. La reina católica los devolvió a América. Es más, la reina Isabel la Católica, en su lecho de muerte en 1504, exigió respeto a los indios y los consideró tan súbditos españoles como cualquier otro español nacido en Aragón, en Andalucía, en Valencia, en Barcelona, en Extremadura, en Galicia, donde fuera. Se los consideraba tan españoles. Por consiguiente, acá hay toda una corriente revisionista que está mostrando que no fuimos colonia, éramos España. España se expandió. De la misma manera que se expandieron las 13 colonias hacia el oeste, o que se expandió el Principado de Moscú más allá de los Urales y hasta el mar del Japón, España también. La única diferencia que los pioneros, esos que vemos como héroes en las películas de cowboy americano, iban en carreta para expandir los 3 estados fundacionales. Y España venían en carabela, pero fue la misma expansión. Acá no hubo una independencia. Acá hubo una maniobra británica. Los ingleses nos siguen considerando colonia. Y ahora se están, ahí quería desembocar. Se están poniendo de acuerdo con los judíos sionistas para recolonizar la Patagonia. Hay todo un plan militar de los ingleses de convertir las Malvinas en una gran base aeronaval para controlar el estrecho de Magallanes, o sea, el paso al Pacífico. Estamos en plena etapa de la globalización, más allá que la primera globalización la hizo España, pero no vamos a detenernos en eso, y para controlar la Antártida. Ya en la Argentina, en una gigantesca estancia que pertenece a un británico, está comprobado, hay una base aérea, una pista de aterrizaje aérea hecha clandestina, que se presta perfectamente para aterrizaje y despegue de aviones cazabombarderos. Milei les está regalando las Malvinas y les está regalando toda la Patagonia. Los ingleses siempre nos consideraron colonia. El Uruguay es un invento de ellos. A fines del siglo XIX, 800 británicos que vivían acá en el Uruguay eran el dueño del 80% del Uruguay. Y si no me equivoco, hay historiadores que dicen que Salsipuede, la masacre de Salsipuede, fue incitada por estancieros ingleses. Bueno, acá tenemos nada menos que el sociólogo Danilo Silva. ¿Qué tal, Paulino? Bueno, ¿Qué opinión le merece el punto de vista geopolítico eso? bueno. ¿Usted sabe que se está llenando de soldados israelíes la Patagonia que entran como mochileros? Sí, estoy al tanto, pero en la medida de que se habla bien de los imperios, se justifica esa expropiación que hace el Estado de Israel de la Patagonia.
Entonces, en la historia, digamos, yo marco mi diferencia con los imperios porque en definitiva pienso que cada pueblo tiene que autodeterminarse y ningún pueblo ni ninguna civilización tiene el derecho en ninguna etapa de la historia de invadir a otra para hacerse más rica o expandir su territorio o vaya a ser el motivo Bueno, yo que tengo sea. una discrepancia más que de matiz de color, pero adelante. Este, Porque hablé tanto que si no, sí, no, bueno, no te traigo de florero. bueno, por eso, no, yo estaba Por escuchando eso te estoy, ahora habla. Ah, ahí está, bueno, entonces por eso marco mi discrepancia, yo creo, más que en la guerra expansionista, creo en la autodeterminación de los pueblos y en los casos en los que amerite una revolución de aquellos que ocupan un lugar legítimamente, digamos, dado por las costumbres, bueno, una forma de vida como es el Uruguay, en cierta forma también, digamos, militamos en identidad soberana y desde el punto de vista de la soberanía, se contrapone totalmente con el imperialismo. Entonces, condenar los imperios del pasado, tanto el francés, que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad llevaba un régimen esclavista en Haití, que fue la primera revolución en América de los negros y que en definitiva hasta el día de hoy padece sus consecuencias por haberse rebelado, porque la menciono porque tú la mencionaste también, y bueno, condenar, ni que hablar, toda esta entrega que se está haciendo a manos de Milei y del kirchnerismo, del peronismo del sur de la Argentina, que en definitiva va a generar una nueva ocupación del Estado sionista criminal de Israel para justamente lo que tú decías, el control de los recursos de las posiciones estratégicas de la Antártida como un lugar donde hay agua dulce, que es fundamental y que se la están expropiando. Y en realidad tampoco estamos muy lejos de esa expropiación que se hace, digamos, en la Argentina a través de distintas empresas estatales como la del agua, Mecorot, que hay que condenarla porque aquí también, digamos, tenemos a Mecorot asesorando a la OCE y generando, digamos, políticas de privatización del agua como el proyecto Neptuno. Tenemos el sionismo operando a nivel del sistema financiero internacional. Lamentablemente, somos países endeudados que nos debemos digamos, a lo que dicten los organismos internacionales de crédito, porque les tenemos que pedir plata para sobrevivir como país todos los días. Y ellos nos imponen las condiciones y en la medida de que no hagamos una oposición real, van a ser territorios que van a estar en merced al imperialismo sionista o el que sea. Entonces, bueno, condenar esa postura y a su vez, bueno, llamar evidentemente a la militancia que pueda pensar, digamos, reflexionar con respecto a todo el poder que tiene el sionismo, que, digamos, en base al desarrollo económico que han logrado con extorsión, con robo, con explotación de los recursos naturales, contratos secretos, todo tipo de políticas, digamos, de sometimiento de los pueblos, se han enriquecido brutalmente, cuentan con el aparato represivo para acabar con cualquier manifestación, con cualquier posición soberanista, y a su vez también operan, digamos, una gran distracción con eso de izquierda y derecha, que, digo, yo soy de izquierda, pero en definitiva sé que hay un teatro montado para distraer a la gente de lo importante, que es el avance y la invasión del Uruguay desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque te controlan en lo económico y desde ahí llevan adelante todo tipo de políticas, como la Agenda 2030, que nadie la votó aquí y que en definitiva son políticas de sometimiento en varios planos, ¿no? En lo sanitario, que ya lo vimos con lo que nosotros entendemos como la pandemia, que generó un genocidio, digamos, consumado, gente que ha quedado con efectos adversos, más de 15.214 muertes en exceso en lo que respecta al promedio histórico, en los medios de pago con respecto a la digitalización de la moneda, y meternos en un mundo, digamos, como yo estuve ahora hace poquito en Argentina, en turismo, y vi que a través de Mercado Pago, en realidad toda la gente depende de ese medio de pago para poder hacer transacciones, hasta los cuidacoches, la gente que vende en la calle, los vendedores ambulantes, todos están incluidos en el tema del Mercado Pago, que se va a venir para acá. En lo educativo, ni que hablar, con una reforma educativa que ha bajado los requerimientos de asistencia, los requerimientos de aprendizaje, para que los gurises en realidad pasen sin aprender nada, no vayan a estudiar, y todo, digamos, esto de la mano, digamos, con políticas de adoctrinamiento con respecto a lo que es el cambio climático, como una ley que no se discute. En realidad hay que cuestionarla porque en definitiva son
justamente los contaminadores, los que dicen que hay un cambio climático y nos quieren responsabilizar a nosotros, la ciudadanía, los trabajadores, que somos los responsables de ese cambio climático porque consumimos y generamos CO2, lo cual es una tergiversación de lo que realmente sucede, que es que ellos contaminan y nos quieren echar la culpa. Todo lo que es la ideología de género en la educación, que evidentemente yo estoy en contra. No tengo nada contra la ideología de género, pero me parece que en la educación no corresponde porque en realidad hay una relativización del sexo biológico, digamos, abordaje temprano en los gurises con temas que no pasan por la lógica, la matemática, la biología, bueno, conocimientos que son importantes en prevención de salud, en lo que es, digamos, enfermedad de transmisión sexual, ni que hablar, bueno, un montón de cosas que se deberían estar dando, matemática, y se centra también mucha atención, digamos, en esta relativización del sexo biológico, que puedo entenderlo porque en realidad se cometen abusos, digamos, en los hogares, muchas veces son las personas más cercanas las que producen el abuso y hay que estar alerta, pero eso no cambia la situación porque la denuncia de una persona que abusa al interior de su familia en realidad no termina ahí, digamos, el problema, sino que en realidad hay que ir a las causas de por qué se produce eso y tratar de salir adelante. Y yo creo que en definitiva cuando eso, digamos, se lleva a los extremos, también es una forma de dividir a la clase trabajadora para que no pueda, digamos, ver el enemigo común, que en este caso está clarísimo que es el sionismo. Y que está comprobado porque en definitiva ellos son capaces de llevar adelante un genocidio en Gaza y el resto del planeta no reacciona, tiene el brazo gordo de Estados Unidos que sale, digamos, en su defensa frente bueno, a los ataques que pueda sufrir. El ejército de Estados Unidos evidentemente es el más poderoso del mundo. Eso da por tierra, digamos, de que en realidad no vivimos en democracia. Evidentemente, si vos tenés un ejército que a la primera de cambio te puede invadir, a la primera de cambio puede saltar como el opresor universal, no sé de qué democracia me habla. Si a eso le sumamos el condicionamiento económico, también, bueno, vemos que en definitiva no le queda otra, Paulino, y también, digamos, es no solamente un llamado a la militancia, a estar alerta y a hacernos cada vez más conscientes, digamos, de estos problemas, sino que en realidad para el Uruguay es un tema de supervivencia ya a esta altura, porque, por ejemplo, ahora hace poco tenemos, gracias al diputado Salle, que ha, digamos, transparentado todo lo que es el funcionamiento en el Palacio Legislativo. Hoy escuché un vivo que él hace en el Facebook todos los días, la verdad es elogiable, digamos, lo que hace, porque explicita todo lo que es el funcionamiento del Palacio Legislativo, donde yo estuve trabajando un mes y me di cuenta que en definitiva, si esa gente se dedicara a realmente trabajar por el país, los legisladores en un año dan vuelta al país. El tema es que en realidad están para servir a los intereses como el sionismo y por eso montan ese teatro, ¿sí?, de izquierda y derecha que distrae a la gente y no va a lo importante, a los hechos. Y en los hechos está marcado, porque hoy lo dijo el ministro Negro, el ministro del Interior, de que en realidad con estos fríos que están haciendo, ¿sí?, la gente que está en situación de calle, en realidad tenés un gran porcentaje de esa población que en realidad ya viene de las cárceles, ¿sí?, que la cárcel lamentablemente se ha vuelto un lugar de tortura, de hacinamiento, de malas condiciones. Te queda un minuto. Ahí está, bueno, voy a tratar de redondear. Entonces, eso por un lado. Después, de lo que es la deuda, por lo menos para, digamos, para que sepamos, digamos, que tenemos la deuda, que tenemos que pagarla, ver cómo hacemos y cuestionar todo lo que es la forma de llevar adelante el país. Bueno, tenemos una deuda brutal, o sea que hay un montón de cosas, digo, voy a redondear porque no nos da tiempo, pero en definitiva tenemos que involucrarnos más, me parece, con lo que la real situación del país, analizarla y poder tratar de arrimarse a la gente que está luchando para de a poco ir dando vuelta a la torta, porque si no es una cuestión de supervivencia de este puñadito en este rinconcito del planeta, que es un pedacito, una familia de 3 millones de habitantes. Bueno, pero precisamente lo que yo decía, mi llamado a unir a toda la Hispanoamérica, es el momento justo que hay un enemigo común, clarísimo. Como cuando las invasiones inglesas, estamos a punto de una tercera invasión. Ya termino. Es todo un tema para otra vez, pero la civilización nació de los grandes imperios. Nosotros mismos somos hijos de un imperio, del imperio romano, del imperio que nació en el mito con el amor maternal de una loba y un tal Julio César. Por deformación ideológica, o por formación ideológica, mejor dicho, yo me manifiesto en contra de los imperios porque creo que cada pueblo debe La civilización nació de los imperios. Existimos gracias a Roma.
Por los sabinos, los etruscos, por Tartesio no existiríamos. Bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Un gustazo. Si quieren volver a verlo, lo ponemos en mi canal YouTube. Dignidad y José Paulín Maranda, Dignidad y Rectitud. Un abrazo. Vamos a parar.